Este es Michael, y tiene un gran problema. Es finales de 2007, y Michael y sus colegas en Gold Monkey Stanley han detectado algo terrible en el corazón del mercado inmobiliario. Algo que podría hacerlos terriblemente ricos. El tipo de riqueza que te haría lagrimear. Diablos, Michael podría retirarse él, su familia y sus descendientes durante décadas con la fortuna que está a punto de ganar. Pero hay un problema. Para ganar en grande, tendrá que apostar en contra del sueño que construyó la jungla estadounidense en primer lugar. El sueño de ser dueño de una casa. Y en la bolsa de valores, Michael sabe que cada fortuna que él gana significa una pérdida para alguien más. Él duda por un momento. Luego hace una llamada que cambiará el rumbo de la jungla para siempre. A cientos de millas de los bulliciosos distritos de negocios, la recién graduada Sara termina su jornada como maestra de historia en una escuela local. Ella acaba de comprar su primera casa con su esposo, por fin probando un poco del dulce sueño americano. Pero Sara está a punto de recibir una dura sorpresa. En unos meses, perderá su trabajo, luchará para llegar a fin de mes y puede que incluso tenga que volver a vivir con sus padres. Sara aún no lo sabe, pero acaba de convertirse en un peón en la apuesta de Michael, una víctima sin rostro en un juego al que nunca aceptó jugar. Pero para Michael, todos son solo números y estadísticas. Él es un veterano del sector financiero. Para él, es solo un mundo donde el pez grande se come al chico. Pero para Sara y muchos otros, son sus hogares, su futuro y todo por lo que han trabajado. Esta es la crisis financiera de 2008 contada desde la perspectiva de los ganadores. Pero, ¿qué pasó en 2008? En ese entonces, la economía de la jungla estadounidense estaba en auge. Al menos así parecía en la superficie. Pero algo mucho más oscuro estaba ocurriendo detrás de escena. Mira, Sara y su esposo acababan de comprar su casa y no podían creer su suerte. Las hipotecas se estaban otorgando más fácilmente que nunca antes. No hacían preguntas, no se requerían ahorros. Para Sara, esto significaba que el sueño de tener una casa propia estaba ahora más cerca que nunca. Después de mudarse a su nuevo vecindario, notaron que no eran los únicos que estaban aprovechando las hipotecas fáciles. Cada 2 cuadras, notaban construcciones y un montón de otros monos jóvenes mudándose a sus nuevos hogares. Era pintoresco, hasta que recuerdas que todo esto está siendo observado por Michael con un ojo experimentado. Donde Sara veía una golpe de suerte, Michael veía a los prestamistas repartiendo plátanos prácticamente a cualquiera, agrupando estos préstamos riesgosos en canastas. Paquetes de préstamos hipotecarios, todos atados juntos y vendidos a inversionistas de todo el mundo. Estos inversionistas compraban partes de las canastas organizadas por los bancos y los prestatarios, esperando recibir un flujo constante de plátanos, siempre y cuando todos siguieran pagando sus hipotecas. Pero mientras más plátanos repartían los bancos, más ricos parecían volverse todos. Incluso las agencias calificadoras de crédito, que se suponía eran el sistema de seguridad en situaciones como esta, parecían estar en pausa. Nada que ver aquí. Todo como de costumbre, ¿verdad? Pero la jungla se estaba volviendo codiciosa. Los prestamistas pronto empezaron a quedarse sin prestatarios confiables, así que repartieron plátanos a prestatarios riesgosos para mantener el auge. Y los préstamos de tasa ajustable significaban que los pagos de Sara eran bajos al principio, pero estaban destinados a dispararse después. En toda la jungla, cada vez más monos estaban firmando acuerdos que no podían cumplir. Michael había previsto esto e hizo una apuesta audaz. Él creía que muchas de estas canastas estaban llenas de promesas de prestatarios poco confiables. En otras palabras, préstamos que nunca serían pagados. Debido a esta creencia, Michael compró seguros sobre las canastas que los bancos y prestamistas habían estado repartiendo como dulces. Esto se llama una permuta de incumplimiento crediticio. Básicamente, es un seguro que pagaría si las canastas de inversión emitidas por los prestatarios alguna vez salían mal. Mira, en la jungla podías comprar este seguro incluso si no tenías una canasta tú mismo. Es un poco como comprar un seguro contra incendios para la casa de tu vecino, porque estás seguro de que está a punto de incendiarse. Y la corazonada de Michael dio en el blanco. Era solo cuestión de tiempo hasta que todo se viniera abajo. En el peor de los casos, si las canastas seguían generando rendimientos, Michael perdería sus pagos mensuales y los bancos seguirían ganando. Al percibir que era dinero fácil, los bancos continuaron con su negocio como de costumbre, tomando los pagos de seguro de Michael mes tras mes. Pero los bancos no se dieron cuenta de que habían caído directamente en el plan de Michael. Estaban completamente perdidos y pensaban que podían seguir ganando para siempre. Pero todo lo que sube tiene que bajar. Al poco tiempo, todo el sistema empezó a colapsar bajo el peso de tantos préstamos otorgados a prestatarios poco confiables. Muchos de estos prestatarios dudosos empezaron a incumplir, dejar de pagar o simplemente declararse en bancarrota. La peor pesadilla del banco se había hecho realidad. Sus paquetes hipotecarios empezaron a perder valor drásticamente. Los prestamistas de la jungla, que antes eran tan generosos, cerraron sus puertas de golpe. Se acabaron los plátanos fáciles. Se acabó eso de comprar y vender casas rápidamente.
Todo el sistema, construido sobre promesas poco sólidas, empezó a colapsar. La burbuja finalmente había estallado. Y Michael, quien apostó en contra de la locura, cobró mientras el caos se extendía. Sarah, atrapada en la tormenta, se quedó recogiendo los pedazos, solo otra víctima en un juego que nunca supo que estaba jugando. Después de la venta de pánico, la paranoia y cuando se asentó el polvo, nada se veía igual. Para Michael y sus cómplices, el caos era una mina de oro. Mientras el valor de las canastas colapsaba y el banco se apresuraba, su apuesta audaz le rindió montañas de plátanos. De la noche a la mañana, Michael se convirtió en una leyenda. Esta jugada le había dado plátanos más allá de lo que jamás soñó, suficientes para llenar bóvedas, comprar islas y asegurar a sus descendientes por generaciones. Algunos titulares lo llamaron un genio. Otros lo tacharon de ser un aprovechado sin corazón, haciéndose rico a costa de la miseria de millones. Michael simplemente se llamaba a sí mismo con riqueza para varias generaciones. Diablos, incluso los banqueros que antes se burlaban de su apuesta, ahora envidiaban su fortuna. Pero estaban demasiado ocupados apagando un incendio tras otro en sus oficinas, ahora llenas de monos enojados exigiendo respuestas. Pero fuera de las torres de cristal de Wall Street, el ambiente era mucho más desesperado. Las noticias de Michael y los otros que apostaban en corto amasando fortunas, mientras el resto de la jungla ardía, desataron indignación. Manifestantes se reunieron afuera de las torres, agitando pancartas y exigiendo justicia. ¿Cómo podía alguien beneficiarse de tanto dolor?, gritaban, pero fue en vano. Mira, Michael ha jugado este juego el tiempo suficiente y sabe que siempre habrá ganadores y perdedores. Y hará todo lo posible para ser el que salga ganando. Y en medio de la tormenta mediática, Michael pronto se convirtió en un símbolo de todo lo que está mal con el sistema. Un ganador en un juego amañado para unos pocos, a costa de muchos. Y mientras Michael andaba recorriendo islas privadas, el mundo de Sarah se estaba desmoronando. La escuela donde trabajaba tuvo que recortar su presupuesto. Y la despidieron. A su esposo le redujeron las horas de trabajo, y sus ahorros se agotaron rápidamente. La casa por la que habían trabajado tan duro de repente, valía menos que los plátanos que debían por ella. Las cuentas se acumularon, y sin forma de afrontarlas, su sueño americano se convirtió en una pesadilla de parálisis del sueño. No podían hacer nada más que mirar cómo todo por lo que habían trabajado se esfumaba. Pensaban que estaban haciendo todo bien, viviendo dentro de sus posibilidades, evitando esquemas arriesgados de compra y reventa de casas, y solo tomando un préstamo para lo que creían que sería su hogar para siempre. Pero la realidad se preocupa poco por los problemas del mono promedio. Pronto, Sarah y su esposo empacaron sus cosas y se mudaron con sus padres, quienes tampoco se salvaron de la crisis. Sus inversiones para la jubilación habían caído en valor, igual que todo lo demás en el mercado de valores. La verdad es que, por cada Michael contando sus ganancias, había miles, no, cientos de miles de Sarah recogiendo los pedazos de sus vidas rotas. La promesa de prosperidad de la jungla se había convertido en una advertencia. Una en la que los ganadores se iban más ricos que nunca, y los perdedores se veían obligados a jugar un juego que nunca tuvieron oportunidad de ganar. El impacto fue devastador. Casas vacías bordeaban las calles. Negocios cerrados. La confianza en el sistema se evaporó. Millones de monos quedaron por debajo de la línea de pobreza, mientras unos pocos selectos se volvieron increíblemente ricos. Ya han pasado casi 2 décadas, y los efectos del colapso todavía se sienten hoy en día. Y mientras el gobierno de la jungla intentaba combatir la crisis, los monos comunes eran los que quedaban rezagados. Se otorgaron rescates a los bancos más grandes, aquellos considerados demasiado grandes para quebrar. Los monos comunes recibieron cheques de estímulo y se les dijo que salieran adelante por sus propios medios. Se prometieron nuevas reglas. Se iniciaron investigaciones y debates interminables inundarían los medios. Los líderes de la jungla juraron que habían aprendido la lección, prometiendo vigilar más de cerca los mercados y a los prestamistas que los llenaban. Pero la pregunta sigue siendo, ¿podría volver a suceder esto? Verás, la historia no se repite, pero a menudo rima. El colapso financiero de 2008 es cosa del pasado, pero hay una nueva tendencia, igual de inquietante, ocurriendo en toda la jungla de Estados Unidos. Y resulta que, una vez más, está relacionado con bienes raíces. Pero esta vez, no fueron solo prestamistas imprudentes o banqueros codiciosos. Es algo más grande, más silencioso y aún más difícil de ver. El auge de los gigantes de capital privado. Mira, mientras Sarah y su familia luchaban por reconstruir, una nueva raza de poderosos monos comenzó silenciosamente a comprar propiedades por toda la jungla. Estas propiedades ahora estaban subvaluadas debido al colapso, y firmas de capital privado como Banana Rock vieron una oportunidad para hacer otra gran ganancia. Estas firmas comenzaron a comprar barrios enteros de una sola vez, desplazando a las familias que intentaban comprar su primera casa y convirtiendo esas propiedades en imperios de alquiler para obtener ganancias. Para Michael y sus compañeros, era solo otro juego, pisoteando los sueños de cientos de miles de otros monos para su propio beneficio. Pero desde la perspectiva de Michael,
Él no está haciendo nada malo. Para él, así es como siempre ha funcionado la jungla. Los ganadores ganan, los perdedores pierden, y el único error real es no jugar con suficiente dureza. Si las reglas te permiten comprar todas las casas de la cuadra, ¿por qué no lo harías? Si puedes superar la oferta de los pequeños, eso solo prueba que eres más inteligente, más rápido, y tienes más hambre que los demás. Michael no ve villanos ni víctimas, solo jugadores y espectadores. Él cree que la jungla recompensa a quienes toman riesgos, detectan oportunidades y nunca miran atrás. Para él, los reclamos de juego limpio son solo ruido de monos que se quedaron fuera. En el mundo de Michael, lo único que importa es salir victorioso, sin importar a quién pise en el camino. Pero para monos comunes como Sara, las reglas habían cambiado otra vez. Cada vez que intentaban comprar una casa, veían que corporaciones sin rostro con recursos ilimitados les ganaban las ofertas. Los precios se dispararon, las rentas subieron. El sueño de ser dueño de una casa se alejaba cada vez más. Lo que nos lleva a preguntar, ¿cómo puede tener todos una oportunidad de tener éxito si los ganadores pueden reescribir las reglas cuando quieran? Mono está harto de estas tonterías. Pero le guste o no, parece que las mismas fuerzas que una vez colapsaron el mercado, ahora lo están acaparando silenciosamente de nuevo, casa por casa. Y si no se controla, la jungla podría convertirse en un lugar donde solo los monos más ricos o los fondos más grandes sean dueños de la tierra, mientras que todos los demás se ven obligados a rentar, persiguiendo para siempre un sueño que cada vez se aleja más. Pero la historia no ha terminado. Así como la jungla una vez despertó ante los peligros de los plátanos fáciles y las canastas arriesgadas, puede volver a despertar. Los monos comunes pueden exigir transparencia, impulsar reglas más justas y hablar con sus líderes sobre proteger el sueño de tener una casa para todos, no solo para unos pocos en la cima. Porque en la jungla, si no cambias las reglas, siempre jugarás el juego de alguien más. Así que si algún mono está confundido, solo recuerden que esto es una explicación sencilla sobre la crisis financiera de 2008 contada desde la perspectiva de quienes ganaron en grande. Cualquier parecido con personas o lugares reales o ficticios es mera coincidencia. Por favor, no demanden a Monkey Explains, y gracias por vernos.